El jueves 11 de junio, el asediado y pronto ex primer ministro británico Keir Starmer recibió la última de una larga serie de malas noticias. John Healey, el secretario de Defensa de la Nación, había renunciado tras desacuerdos sobre el gasto militar. Healey afirmó que el plan de inversión en defensa del gobierno, largamente retrasado, conocido como DIP, una estrategia financiera a 10 años diseñada para equipar y modernizar las Fuerzas Armadas, no cumplía con lo necesario para mantener al país seguro. En una carta de renuncia mordaz, acusó al primer ministro y al Tesoro de no estar dispuestos ni ser capaces de comprometer los recursos necesarios para la defensa del país en un momento cada vez más peligroso. La renuncia de Healey provocó una especie de reacción en cadena, con otros dos funcionarios de alto perfil renunciando poco después. Pamela Nash, la secretaria privada parlamentaria de Healey, renunció, citando las demoras y dificultades para asegurar los fondos para el DIP. Mientras tanto, el ministro de las Fuerzas Armadas, el exoperativo de las Fuerzas Especiales Alistair Carmes, también renunció. En resumen, todo esto fue lo que podrías llamar educadamente un desastre total. Y sin embargo, aunque este desastre total fue una condena contundente al liderazgo de Keir Starmer, también era evidencia de otra cosa. De una crisis de defensa británica que ha estado gestándose durante años, una que ha convertido a lo que durante mucho tiempo fue uno de los principales ejércitos de la OTAN en una sombra de lo que solía ser. Haz más con menos. Durante el apogeo de la Guerra Fría, el Reino Unido, como muchos países de Occidente, invirtió fuertemente en defensa. En un momento dado, el gasto en defensa británico alcanzó el 7% del PIB, una señal de lo en serio que el Reino Unido se tomaba la amenaza soviética. Para finales de los años 80, todavía se mantenía por encima del 4%. Luego, alerta de spoiler histórico, en 1989 cayó el Muro de Berlín. 2 años después, la Unión Soviética se disolvió y así de rápido, la principal amenaza militar para Gran Bretaña desapareció. Con la amenaza de la Unión Soviética desaparecida, el Reino Unido y gran parte de Occidente decidieron aprovechar el dividendo de la paz, una frase popularizada por el presidente estadounidense George H.W. Bush y la primera ministra británica Margaret Thatcher para describir el beneficio económico de gastar menos en defensa. En 1990, esto llevó al secretario de Defensa Tom King a implementar una revisión de las Fuerzas Armadas llamada Opciones para el Cambio, en la que argumentó que el Reino Unido necesitaba reducir sus Fuerzas Armadas a un nivel que el país pudiera costear y que pudiera ser dotado de personal de manera realista. El objetivo de esos recortes, según King, era tener fuerzas armadas más pequeñas, pero mejor equipadas y entrenadas, mientras al mismo tiempo se ahorraba dinero al país. En la práctica, eso significó reducir el número de tropas en un 18% a alrededor de 255,000 soldados, recortar la flota de fragatas y destructores y retirar las fuerzas estacionadas en Alemania. Vale la pena señalar que el Reino Unido no solo estaba recortando el gasto militar porque la amenaza de la Unión Soviética había desaparecido. A principios de los años 90, la economía británica atravesaba momentos difíciles y ahorrar dinero era la principal preocupación del gobierno. La defensa era un objetivo fácil porque el colapso de la URSS significaba que Gran Bretaña tal vez nunca tendría que librar otra gran guerra terrestre, y los recortes no terminaron con King. 4 años después, el secretario de Defensa, Malcolm Rifkind, lanzó la iniciativa Frontline First, una revisión destinada a recortar la estructura de apoyo de las Fuerzas Armadas en lugar de las propias unidades de combate. En la práctica, esto significó el cierre de la base naval de Rosyth, que era donde se reacondicionaban los submarinos de la Marina Real, y la reducción del número de tropas en un 5%, incluyendo el despido de más de 20 oficiales superiores con rango de general de división o superior. Los recortes también llevaron al cierre de 2 de los 3 hospitales militares dedicados, y el gobierno optó por establecer alas militares en hospitales civiles en su lugar. Rifkind aseguró al Parlamento que estos recortes se utilizarían para afilar los colmillos de las Fuerzas Armadas británicas, básicamente mejorar la capacidad de combate de la fuerza a expensas de la retaguardia. El personal de apoyo, cuyo trabajo tras bambalinas permite que las tropas de primera línea funcionen. Sin embargo, una revisión de 1998 realizada por un comité parlamentario de defensa concluyó que la serie de recortes no solo había acortado la retaguardia, sino que también había quitado los colmillos. Ahora, debemos tener cuidado de no pintar toda esta época como el largo declive y caída de las Fuerzas Armadas británicas. Hasta 2014, Gran Bretaña seguía siendo uno de los países que más gastaban en defensa de toda la OTAN, comprometiendo rutinariamente más del 2% de su PIB en gasto militar. Eso es más de lo que Francia comprometía en esa época, más de lo que la actual Polonia, el niño dorado, comprometía, y solo por detrás de Grecia y Estados Unidos. Incluso en su punto más bajo en 2018, el gasto solo bajó por debajo del 2% del PIB durante un solo año, y esto se revirtió rápidamente. Además de eso, el Reino Unido todavía era capaz de desplegar fuerzas en todo el mundo. Las fuerzas británicas sirvieron en Bosnia, Macedonia y Sierra Leona. Fueron el socio menor de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, donde sirvieron con valentía y distinción, sin importar lo que J.D. Vance pueda decir al respecto. Así que, aunque el gasto en defensa del Reino Unido en la década de 2010 era ciertamente una sombra de lo que fue, todavía estaba por delante de casi todos los demás miembros de la OTAN,
Y Gran Bretaña seguía siendo una fuerza de combate razonablemente capaz. También hubo concesiones que llevaron al gobierno a recortar algunas capacidades para mantener otras. Por ejemplo, Whitehall decidió mantener su disuasión nuclear incluso después del final de la Guerra Fría, algo que consumía el 6% del presupuesto de defensa, pero se consideró que valía la pena el gasto. Sin embargo, para 2014 ya había preguntas sobre hacia dónde iba todo esto. Ese año, la BBC le preguntó al secretario de Defensa, Philip Hammond, si el presupuesto de defensa se había recortado demasiado. El contexto era que el gobierno de coalición estaba implementando recortes de gastos del 8% durante 8 años. Y aunque Hammond dio la típica respuesta evasiva de los políticos sobre lo bien que iba todo, sí lanzó una advertencia. Si el presupuesto de defensa se reducía aún más, dijo, el Reino Unido podría no ser capaz de cumplir con sus compromisos internacionales. Bueno, dado que este video no se titula El presupuesto de defensa del Reino Unido es brillante, todos alaben al rey, probablemente puedas adivinar lo que pasó después, ¿verdad? Aunque el presupuesto se mantuvo en torno al 2%, en realidad no creció mucho. Y esa parte es clave, porque los compromisos que tenía el Reino Unido en 2014 eran compromisos mantenidos en una época de relativa paz. Una época en la que se esperaba que las fuerzas británicas pudieran tener que luchar en el extranjero contra insurgentes y grupos yihadistas, pero que nunca más tendrían que preocuparse por una potencia revanchista en el este, desatando una guerra terrestre europea masiva contra un vecino indefenso. Lamentablemente para todos nosotros, así no iba a desarrollarse la tercera década del siglo XXI. Ahora, antes de entrar en el impacto que tuvo la guerra de Ucrania en los cálculos militares de Gran Bretaña, hagamos una breve pausa para contarles sobre nuestro sitio para suscriptores. Warfronts es el lugar para aquellos de ustedes que disfrutan lo que hacemos aquí en el canal principal, pero quisieran que profundizáramos un poco más. Cada semana, publicamos 2 videos exclusivos y 3 artículos escritos por expertos que abordan todo lo que necesitas saber sobre conflictos modernos y geopolítica. Recientemente, por ejemplo, hemos tenido artículos en profundidad sobre cómo la tendencia del ejército ruso a exagerar sus avances está empezando a perjudicar al Kremlin, así como un análisis detallado sobre la economía detrás del esfuerzo de Europa por hacer que sus aviones de combate funcionen parcialmente con biocombustible. Y eso sin mencionar nuestro documental de 82 minutos que profundiza en cómo el liderazgo de Corea del Norte realmente ve el mundo. Si ese tipo de cobertura a fondo es lo tuyo, visita Warfronts. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año y obtienes acceso a videos, artículos y podcasts exclusivos. Y ahora, volvamos a nuestra crítica demoledora al gasto militar del Reino Unido. De héroe a cero. Ahora, para ver cómo han caído los poderosos, no hay que buscar más allá del lugar de Gran Bretaña en el ranking de la OTAN para 2025. 11 años antes, Gran Bretaña había sido una de solo 3 naciones en cumplir con su objetivo de gasto del 2%. Pero para el año pasado, Londres había caído en el ranking, no solo al 5º lugar o incluso al 10º, sino al 12º. De ser el alumno ejemplar, Gran Bretaña había caído a un punto donde apenas gastaba más en defensa que Canadá. Detrás de este cambio, hubo un nivel de gasto militar sin precedentes, desatado por varias naciones europeas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Naciones como Polonia, los países bálticos, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia respondieron emprendiendo una intensa campaña de rearme. Incluso antes del compromiso de 2025 de aumentar el gasto militar directo en la OTAN, 6 naciones europeas ya estaban gastando más del 3% anual, con Lituania y Polonia superando el 4%. Solo para comparar, Estados Unidos gasta alrededor del 3.2% anual. Para ser justos, no es que el gobierno del Reino Unido no esté consciente del problema. Cuando Keir Starmer llegó al poder en 2024, prometió aumentar el gasto al 2.6% del PIB para 2027 y al 3.5% para 2035. Un poco más incómodo, también intentó convencer a otros miembros de la OTAN de gastar más. Incómodo porque muchos de ellos lo escucharon. Después de todo, no es como si el tipo que aboga por aumentar el gasto en defensa de repente fuera a negarle a su propio secretario de defensa los fondos necesarios. ¿Verdad? Bueno, aquí es donde volvemos a nuestra introducción, ¿no es así? Esto nos lleva a la renuncia de John Healey por el lamentable financiamiento que el ejército británico iba a recibir bajo los planes de Starmer. Jack Watling, un investigador senior en el Royal United Services Institute, escribió en X que la mayoría de los aliados de la OTAN del Reino Unido estaban invirtiendo y podían establecer una ruta creíble para cumplir con lo que prometieron a la alianza. En cambio, el Reino Unido estaba actuando como alguien que llega tarde a una cena, pide lo más caro del menú y luego dice que olvidó su cartera. Desde entonces, el moribundo gobierno de Starmer ha intentado revertir el rumbo. Después de un aumento de fondos que habría resultado en recortes en términos reales, ahora el primer ministro está promocionando 15.000 millones de libras para las Fuerzas Armadas durante los próximos 4 años. Pero eso aún significa que el presupuesto de defensa del Reino Unido apenas llegará al 2.7% para 2029. Quizás más importante, también deja un déficit de casi 5.000 millones de libras en financiamiento. La razón por la que Starmer parece no preocuparse es porque ya se va. Los próximos gobiernos bajo Andy Burnham tendrán que preocuparse por eso, no Sir Keir.
Y en el sistema británico hay poco que impida que el primer ministro Burnham rompa estas promesas y redirija el dinero a otro lado. Todo esto ha llegado en un momento en que el ejército británico ya tiene poco personal, con el tamaño actual del ejército cayendo a su nivel más bajo desde las guerras napoleónicas. La Marina ha pasado de ser el orgullo de Gran Bretaña a ser algo vergonzoso. En un artículo reciente sobre Francia, uno de nuestros escritores argumentó que la Marina británica tendría problemas para defender las Malvinas si Argentina volviera a invadir. No porque sea una posibilidad seria, sino porque muestra hasta qué punto el Reino Unido ha caído en los últimos años. Ahora parte de esto se debe al colosal despilfarro por el que el Ministerio de Defensa es tristemente célebre. El atribulado programa del vehículo de combate Ajax es un claro ejemplo, ya que le ha costado al Reino Unido hasta ahora 6.3 mil millones de libras a cambio de un diseño inutilizable que hace que quienes viajan en él se sientan mal. Y ni siquiera vamos a hablar de los desastres de subcontratación que han llevado al Ministerio de Defensa a otorgar jugosos contratos a empresas de reclutamiento como Capita, solo para que una y otra vez no logren alcanzar los objetivos de reclutamiento. Digamos que hay una razón por la que quienes saben de esto se refieren a ellos como Crapita. Así que sí, definitivamente hay problemas en la forma en que el Ministerio de Defensa gasta su dinero que están contribuyendo a esta crisis. Pero también se debe a que el Reino Unido no sabe qué quiere ser como potencia militar. En este momento, Gran Bretaña parece quererlo todo. Un elemento de disuasión nuclear, bases en el extranjero, un papel en el Indo-Pacífico, participación en el desarrollo de un caza de sexta generación, un papel en la construcción de submarinos nucleares para Australia y una fuerza de combate lista para desplegarse en todo el mundo cuando sea necesario. ¿Necesitas un respiro? Mira, en resumen, Gran Bretaña quiere tener unas fuerzas armadas de clase mundial con el presupuesto de una potencia de nivel medio. Y esa contradicción inherente y obvia está causando serios problemas. Para ver a qué nos referimos, no hay que ir más lejos que la guerra con Irán. El 1 de marzo, un dron Shahed, probablemente lanzado por Hezbollah, impactó la base de la RAF Akrotiri en la isla de Chipre. Los daños fueron menores. Nadie resultó herido, pero fue una demostración de la impotencia británica actual, si es que alguna vez vimos una. No solo el dron logró pasar, sino que el Reino Unido luego dudó en enviar recursos navales para ayudar a defender la base, y solo finalmente accedió después de que Francia ya había aceptado desplegar una fragata y sistemas antidrones en Chipre. Tengan en cuenta que esta base es territorio soberano británico. El Reino Unido y Chipre se supone que son aliados cercanos. Dejar que fuera Francia la primera en ofrecer ayuda, en lugar de hacerlo ellos mismos, debió haber sido humillante. Sin embargo, la guerra con Irán es solo una muestra de lo que podría venir si el gobierno británico no empieza a tomarse estas cosas más en serio. Si no gasta el dinero necesario para respaldar sus ambiciones, el Reino Unido podría terminar sufriendo muchas más humillaciones en el futuro. Un mundo más peligroso. Así que en el verano de 2009, la vigilancia británica perdió de vista a un submarino nuclear ruso después de que saliera de la sede de la antigua flota del norte soviética en Sveromorsk. Londres solo lo volvió a detectar 3 semanas después mientras patrullaba el Atlántico. No se sabe nada sobre lo que hizo o a dónde fue durante esas 3 semanas. El incidente solo salió a la luz en 2010 como parte de una batalla dentro del gobierno para salvar el Nimrod MRA-4, la próxima generación de aviones espía británicos que monitoreaban submarinos rusos. Aunque el proyecto se había retrasado y estaba muy por encima del presupuesto, que fue la razón principal citada por el gobierno para la cancelación, algunos de los aviones ya estaban listos para entrar en servicio. Aunque es discutible si esto fue una decisión financiera prudente, dado lo cerca que estaban los aviones de completarse y cuánto ya se había gastado en el proyecto, lo que no es discutible es el efecto que esto tuvo en la capacidad del Reino Unido para monitorear la actividad de los submarinos rusos. Surgieron informes de que el Reino Unido no había podido rastrear 2 submarinos rusos en aguas internacionales. El gobierno noruego también había expresado en privado su preocupación de que la pérdida de los aviones significaba que había áreas del Atlántico que no estaban siendo monitoreadas adecuadamente. Que el Reino Unido perdiera la capacidad de monitorear submarinos rusos solo unos pocos años después de que Rusia invadiera Georgia no daba una buena imagen. Y las quejas de Noruega subrayaron el gran impacto que las decisiones de Westminster estaban teniendo en sus aliados. En los años siguientes, la amenaza rusa solo se volvería más grave. Moscú anexó Crimea e invadió el este de Ucrania. En 2014 lanzó una invasión a gran escala en 2022, y desde entonces ha lanzado drones y aviones al espacio aéreo de la OTAN, poniendo a prueba hasta dónde llegará la alianza para defenderse. Algunas agencias de inteligencia ahora advierten que Vladimir Putin podría actuar contra la OTAN tan pronto como este verano, como parte de una apuesta desesperada para acabar con el apoyo europeo al esfuerzo bélico de Ucrania. Y aunque esa es una hipótesis extrema, una suposición más sensata es que el Kremlin buscará poner a prueba la determinación de la OTAN antes de que termine esta década. En otras palabras, esta es una época en la que Gran Bretaña debería actuar como lo hizo a finales de los años 30 y rearmarse como loca, por si las cosas se complican.
En cambio, Starmer ha ofrecido un presupuesto de defensa en los últimos días de su mandato que no está completamente financiado y que puede no sobrevivir, en contraste con el próximo cambio de primer ministro, especialmente en un momento en que la nación en su conjunto se siente privada de fondos y depende de una infraestructura que está al borde del colapso. Exactamente por qué Gran Bretaña, que sigue siendo una de las economías más grandes del mundo, no puede financiar a sus fuerzas armadas, incluso cuando la carga fiscal alcanza su nivel más alto desde la posguerra. Ese es un tema para otro video. Pero los ingresos y la productividad estancados no ayudan, ni tampoco un gasto creciente en prestaciones y servicios sociales que, incluyendo las pensiones, ahora consume el 13% del PIB. Todo esto está teniendo un impacto justo cuando el mayor socio de defensa del Reino Unido se ha estado retirando del continente europeo. Estados Unidos ha estado reduciendo el número de tropas en Europa, reasignando recursos y, en general, preparando el escenario para una reducción severa de las capacidades que asigna a la OTAN. Pero mientras que algunas naciones, incluyendo a antiguos rezagados de la OTAN como Alemania, están tratando de mejorar en respuesta a esto, el Reino Unido habla mucho pero no hace nada. Se supone que Gran Bretaña debe desplegar un cuerpo de reserva estratégica para la OTAN, pero los recortes a las fuerzas armadas significan que Londres no está en posición de hacerlo. Y los aumentos miserables anunciados recientemente significan que es poco probable que tenga esa capacidad en el corto plazo. Al aceptar las recomendaciones de la revisión estratégica de defensa, Starmer aseguró al Reino Unido que no solo sobreviviría al nuevo mundo, sino que lo lideraría, que su gobierno nunca pondría en juego la seguridad nacional del país. Sin embargo, no se puede negar el hecho de que el ejército británico no está en condiciones de liderar a nadie en este momento. En el escenario europeo, Polonia y Alemania pronto superarán el tamaño y las capacidades del Reino Unido. Francia tiene sus propios problemas, pero parece capaz de hacer más con menos, con unas fuerzas armadas de segundo nivel entre las más capaces del planeta. Fuera de Europa, pero aún dentro de la OTAN, Turquía está aprovechando su inmensa base industrial de defensa para convertirse en un actor serio. En comparación con estas cuatro naciones, el Reino Unido no parece un líder. Y cuanto menos se diga sobre las comparaciones entre el ejército británico y verdaderos actores globales como Estados Unidos o China, mejor. Ahora, no queremos ser totalmente negativos con el Reino Unido. Como dijimos antes, este es un país que siguió cumpliendo su objetivo del 2% de la OTAN durante las 2 primeras décadas del siglo XXI, cuando en gran parte de Europa estaba de moda considerar el gasto en defensa tan importante como financiar proyectos de danza interpretativa. Y hasta el día de hoy, hay cosas que hace Gran Bretaña que están muy por encima de casi todos los demás. Las fuerzas especiales del Reino Unido son legendarias, y Londres destaca muy por encima de lo esperable en señales e inteligencia. También cuenta con una base industrial de defensa que no debe subestimarse. Pero la realidad es que, en los últimos años, los gobiernos británicos sucesivos no han pensado seriamente en lo que quieren que sea el ejército del Reino Unido. Quieren una fuerza militar verdaderamente global, como una versión más pequeña de Estados Unidos. Bueno, eso requeriría una inversión masiva. Quieren ser una potencia regional. Bueno, eso requerirá redirigir el presupuesto lejos de cosas como la proyección de poder en el Indo-Pacífico y aceptar que Gran Bretaña solo se enfocará en Europa de ahora en adelante. Incluso podría requerir discutir la disuasión nuclear de Gran Bretaña, que es costoso y además depende de misiles almacenados por Estados Unidos. Sin embargo, en este momento, la respuesta británica a la pregunta de qué tipo de ejército quieren parece ser sí, solo que sin el tipo de inversión que sería necesaria para mantener una fuerza así. El resultado, un ejército que intenta ser una potencia de primer nivel sin gastar mucho dinero y que no logra ninguno de los dos objetivos. La decisión que enfrenta el próximo gobierno de Burnham es si aumentar los planes de gasto de Starmer o descartarlos. Si eligen la segunda opción, como parece probable, solo podemos esperar que se haga con sensatez, con la intención de reenfocar al ejército del Reino Unido en las cosas en las que es bueno y hacer mucho más de eso. Porque la alternativa es una Gran Bretaña que estará lamentablemente desprevenida para la próxima gran guerra europea e incapaz de defender tanto a sus aliados como a sí misma. Gracias por vernos.